Buenos días a todos, agradecemos su presencia en estas nuestras conferencias por los 500 años de Coyoacán, en nuestro reciente periodo, porque Coyoacán tiene una historia milenaria, de más de 2.600 años, se considera uno que Cuicuilco era parte también de Coyoacán. Estas conferencias iniciaron a partir del 15 de mayo, que se establece esa fecha, como ustedes saben, porque existe la tercera carta de relación de Hernán Cortés. Y para esta empresa, digamos, a lo que hemos emprendido, estamos muy agradecidos con El Capitalino, que es un periódico de difusión de la ciudad. Y El Capitalino se acercó con nosotros y nos dijo, están ustedes haciendo proyectos muy padres para los 500 años, queremos una alianza con ustedes y están aquí en patrocinio y apoyando la difusión de estas conferencias. Así que muchas gracias, amigos del Capitalino. Estamos también transmitiendo en vivo, gracias a ellos. Saludamos al público que nos ve a través de las redes y que, sobre todo con este apoyo, las conferencias van a quedar guardadas en una biblioteca pública digital y en YouTube. Entonces, es realmente el hecho de que haya habido tantas conferencias tan importantes y que no se pierdan, ¿no? Como era en el pasado, que se perdía. Y tenemos hoy el privilegio de que el maestro Edmundo López Rivas, quien ha trabajado incansablemente en un sueño que logró, que es el rescate del Canal Nacional, nada más ni nada menos. ¿Cuántos años tiene en ese proyecto? Casi 20 años. 20 años. Y si ustedes hubieran ido a lo que era el Canal Nacional, que era un basurero, ¿verdad? Era horrible, y ahora es de una belleza impresionante. Entonces, nosotros desde hace un tiempo invitamos al maestro a dar esta conferencia. Estuvimos allá visitándolo, viendo todas las proezas que ha realizado maestro en el Canal Nacional, y es un privilegio para nosotros que esté hoy, esta mañana, compartir sus conocimientos, su gran pasión por la antropología en México. Muchas gracias. Pues buenos días a todas, todos y todes. Me da muchísimo gusto estar con ustedes compartiendo, más que una conferencia, es una plática que digamos que nos podamos sentir cómodos. Yo soy originario del pueblo de Mexicalcingo, que está prácticamente a la orilla, en la frontera entre Coyoacán e Iztapalapa. Y para mí caminar Coyoacán, San Ángel y todas las partes, pues siempre fue parte de mi historia personal. Por eso cada vez que vengo aquí no vengo de visitante, sino vengo generalmente a encontrar a este pueblo tan honorable y tan precioso, a la cual pues me siento muy honrado que desde niño lo haya podido caminar. Quisiera extender un agradecimiento a la Alcaldía de Coyoacán por haberme considerado poder estar con ustedes, a la amable invitación de poderles compartir algunas historias de este ancestral e importante pueblo de Coyoacán, y de manera particular al alcalde, José Giovanni Gutiérrez, aquí a la respetada directora de la Dirección de Cultura, Isla Trujillo, que yo le agradezco mucho, y todo ese equipo, ¿no?, que siempre veo que se esmeran por trabajar, y una felicitación al Capitalino, que no conocía ahorita, pero pues les agradecemos que estén también apoyando esta iniciativa, y bueno, pues a mi estimado licenciado Odulio Ávila, que también a través de él y su interlocución tuve el gusto de poderla conocer y poder estar aquí. Antes de entrar al tema, quisiera compartirles algunas reflexiones sobre la trascendencia de lo que significa pensar 500 años, que parece, habla uno de 500 años, pero es un montón de años, son muchísimos años, de cuando llega la primera generación de castellanos aquí a los territorios de la Cuenca de México. ¿Por qué digo castellanos? Porque en ese momento pues, España todavía no existía. Entonces, retomo una reflexión de Martín Ríos Saloma,
¿Existía México y España a mediados del siglo XVI? Evidentemente que no. Y tratar de imponernos esta suposición solo nos lleva a negarnos la posibilidad de comprender los procesos complejos históricos y culturales que tuvieron como consecuencia fundamental la constitución de una monarquía hispana, una monarquía que impactó sobre la vida cotidiana de millones de personas a ambos lados del Atlántico y del Pacífico, y de manera particular también a Coyoacán. A 500 años de la llegada de la primera generación europea, la historia, por ejemplo, si lo vemos desde nuestras familias, que es lo que tenemos de manera más inmediata y sentida, nuestras familias en el virreinato tienen 300 años de estarse formando contra los 200 años que después que tenemos del periodo independiente, es decir, que nuestras familias como en vivencia virreinal tienen mucho más años que lo que somos ahorita como país. Entonces, a 500 años hablamos del pasado prehispánico, pero de una manera muy sorprendente, nos saltamos la historia virreinal como si no existiera, como si fuera una maldición inclusive, ¿no? Sin querer darnos cuenta que somos más hijos e hijos del virreinato que del mismo periodo prehispánico de los que estamos aquí. Sin duda, no hubo un antes y después de 1521 en términos de hacer una tabla rasa del pasado. Y un buen ejemplo de esta visión tan catastrofista y limitada de ver la historia, pero que todavía tiene una fuerte repercusión en el sentimiento nacionalista, es la obra del doctor Miguel León Portilla y La visión de los vencidos. Tenemos que trascender un poco más allá y comprender realmente qué somos en lo que nos corresponde en nuestros días actualmente. Sino más bien es una continuación de la vida cotidiana con un fundamento europeo virreinal. De los pueblos de la Ciudad de México y de Coyoacán que se autoscriben hoy día como originarios, no todos están constituidos sobre un cimiento, no solamente están constituidos sobre un cimiento prehispánico, sino también y sobre todo sobre un fundamento virreinal español, judío, árabe, sefardí, afrodescendiente. La primera, la española, la herencia con el cristianismo, las mayordomías y el compadrazgo. En el caso del árabe, presente en la arquitectura y en las letanías y en el léxico. No nos damos cuenta, pero nosotros las palabras aceite, barrio, aceituna, alfombra, almohada, aduana, baño, barrio, bata, balde, café, cifra, chaleco, chisme, aduana, el adiós, que significa adiós, ¿no? Quiera Dios en árabe, que decimos mucho, quiera Dios, ojalá, perdón, ojalá, que es que decimos ojalá es quiera Dios. Nosotros estamos usando una gran cantidad de palabras muy cotidianas que son herencia de lo árabe. También tenemos una herencia judía sefardí por ejemplo, en los dichos presentes en la cotidianidad, como por ejemplo el adio, que no es muy común aquí en la ciudad, pero en el norte es muy común, ¿no? Cuando uno tiene una expresión, dice, ay Dios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, agua que no has de tomar, déjala correr, candil de la calle, oscuridad de la casa, dime con quién andas y te diré con quién eres. En boca cerrada no entran moscas, y que es básicamente son de pensamiento sefardí que tenemos también de herencia, y la cuarta que es afrodescendiente con la música, el zapateado y el baile carnavalesco. Es decir, que inclusive los platillos más tradicionales combinan ingredientes locales europeos. El tamal de frijol, tan representativo del pueblo de Culhuacán, de San Francisco, que pertenece a la alcaldía, incluye manteca, o el tamal de chile verde contiene carne de pollo o de puerco. En este sentido, deberíamos redireccionar nuestra reflexión a 500 años de la fundación de Coyoacán, celebrando desde este punto de vista de nuestras familias y seres queridos, que finalmente somos fruto de esos 500 años, del esfuerzo centenario de hombres y mujeres que lograron salir a pesar de las adversidades, de la constancia de lo que somos y que hemos sido, y que hemos ido transformando y pasando de la vida prehispánica hasta encontrar una identidad propia que nos da nuestro sentido hoy día. Pero no olvidemos, ¿por qué? Porque no olvidemos lo que decía Enrique Florescano, que la diferencia más notable entre la colonización inglesa, holandesa o la francesa de la española es que la que nos corresponde
con sorprendente rapidez se mesoamericanizó, porque la colonización española no solo se centró en controlar los productos y las tierras conquistadas, como pasó en la India con los ingleses, sino que realmente vinieron a transformar la vida misma de los originarios, a echar raíces y decidir vivir y morir aquí. Conquistar, poblar y hacer familia, no solamente y no solo administrar, fueron las metas de hombres como Cortés, Cristóbal de Olid, Pedro de Alvarado y las sucesivas oleadas de peninsulares. Así es que, bajo esta pequeña reflexión introductoria, les invito a que caminemos un poco a ver cómo se encontraba Coyoacán en el entorno de la Cuenca de México. ¿Y cuál es el centro de lo que vamos a platicar? ¿Cuál fue la importancia geográfica de la ubicación de Coyoacán en el contexto de la Cuenca de México que decidió a Hernán Cortés y su ejército trasladarse a Coyoacán después de terminada la conquista de Tenochtitlan en agosto de 1521? Vamos a cambiarle. No soy muy hábil en esto, pero ustedes nomás me tienen paciencia. Bueno, vamos a, si nosotros subiéramos el Cerro de la Estrella, no sé si ustedes hayan tenido oportunidad de ir a las festividades de Semana Santa, o cualquier lado, uno sube a la Jusco o alguna otra parte, ¿qué es lo que vemos? Vemos una ciudad así. Entonces, lo que vamos a platicar, a lo mejor difícilmente nos costaría trabajo visualizarla, soñarla, porque lo que ahorita vamos a platicar son sueños e idealidades en nuestra mente para poder reconstruir toda esa belleza que era la cuenca, para que podamos cambiar e imaginemos que esto era la cuenca. Imagínense ustedes cómo tenemos que ubicarnos en este punto para poder comprender la plática. Tenemos ahí, tiene una flecha donde está Coyoacán. Arriba hay como una tripa en medio del lago, que es la península de Iztapalapa, que es actualmente lo que es la Sierra de Santa Catarina cuando uno sale para ir a Puebla, que separaba, y vamos a verlo un poco más en detalle adelante, el lago de Texcoco de los lagos de Chalco y Xochimilco, la parte de la sierra, y entre todo ello, pues ahí estaba también la Ciudad de México, Tenochtitlan. Entonces, vamos a imaginarnos esta visión para poder platicar lo que vamos a hacer. También nos han difundido mucho esta imagen idílica de la cuenca de Tenochtitlan y los lagos, en donde parecía un gran espejo de agua, así como cuando uno va a Michoacán, a la laguna de Pátzcuaro, que es como una gran alfombra azul. No necesariamente, la cuenca no era un valle como normalmente se habla, sino es una cuenca porque está totalmente cerrada. Ahorita vamos a ver cómo estaba integrada esa forma de no dejar salir el agua. Y esta visión, si bien es muy bonita, no era realidad, era muy compleja. Había tulares, había ciénegas, había lagos, lagunas, canales, chinampas y una gran cantidad de diversidad que se fue construyendo a lo largo de los siglos, esta cultura lacustre que teníamos. Esta es realmente la visión que podríamos encontrar de la cuenca. Esta es una maravillosa litografía de Casimiro Castro, de mediados de 1890, en donde se puede observar el canal de la Viga, o el canal nacional, que era lo que ahorita estaba platicando la licenciada. Ahí abajito está un barquito de vapor. He de comentarles que los primeros barcos a vapor que hubo en México cruzaron ahí por el canal nacional. Pero lo más importante es que ustedes puedan observar, al fondo se ve la Sierra de Santa Catarina con el Cerro de la Estrella, pero cómo eran realmente los lagos en esta zona, ¿no? Era una complejidad de chinampas, lagunas, ríos y canales, como les comentaba. Esto es la Cuenca de México, una cuenca cerrada. Como una unidad geográfica, se le llama una cuenca endorreica porque no tiene salida natural de agua. Recordemos que Porfirio Díaz hace la gran obra del drenaje del Gran Canal para sacar todas las aguas, que salía de San Lázaro y terminaba ahí a la altura de Zumpango, ahí en el Tajo de Tequisquiac, ¿no? Que era donde salía. Entonces, ¿cómo se llenaba de agua la cuenca? Pues con las lluvias, con la gran cantidad de manantiales y ojos de agua, con los ríos que llegaban a conectarse
a la cuenca, había un río muy importante que era el río Ameca, el río Ameca, que eran de los deslaves del Popocatépetl, que bajaba por Amecameca, por Tlalmanalco, bajaba por Chalco y también surtía una gran cantidad de agua. Estaba rodeada al oeste por la Sierra del Monte de las Cruces, es cuando uno sale a Toluca, para que más o menos podamos ubicar. Hacia el noreste, hacia la Sierra de Guadalupe, donde está la Basílica, también para que podamos ubicarnos. Hacia el norte, hacia el noreste, hacia el norte, con las sierras de Tezontlalpan y Telsoyuca, que es hacia la salida de Apachuca. Y hacia el sur, que es en donde nosotros estamos, es la sierra de Chichinautzin y la sierra de la Jusco, que es la que tenemos aquí atrás. Eso daba y cerraba a la cuenca. Y al centro se habla que había 5 lagos, no necesariamente eran 5 lagos, sino era uno solo, pero no eran de aguas permanentes. En época de lluvias se levantaban y había un gran volumen de agua, y en época de secas prácticamente había zonas donde desaparecía el agua. A lo mejor algunos se acordarán que en la década todavía de los 60 y 70 se hablaban de las tolvaneras que venían de Ciudad Neza y de Texcoco, que era esa parte donde se secaba, y venían en la época de febrero loco y marzo otro poco, con las grandes, la entrada de los vientos, y nos llenaba la ciudad de tierra, ¿no? Entonces, eran 5 lagos en razón a la obra hidráulica que hicieron en la época prehispánica. Lo que es el albaradón de Tláhuac, que va de Tlaltenco a Tuyehualco, ese era un albaradón que separaba las aguas de lo que artificialmente se le llamó la laguna de Chalco con la laguna de Xochimilco, que partía de Tláhuac hasta lo que es el eje 8 sur hoy, o lo que es la calzada de Ermita. Hasta ahí se delimitaba lo que era el lago de Xochimilco. Luego teníamos, déjenme ver si me… Ahorita luego teníamos hacia el lado derecho lo que era el albaradón de Netzahualcóyotl. Si ustedes conocen ahí en Iztapalapa lo que es la calzada Rojo Gómez, es una parte inicial de lo que era el albaradón. Separaba lo que después se llamó la Laguna de México, que incluía Coyoacán, Churubusco, Culhuacán y Tenochtitlan, de lo que era el lago de Texcoco. Luego arriba teníamos el albaradón de Alcahuacán o de San Cristóbal, que era antiguamente la salida, todavía sigue siendo para Pachuca. Y finalmente la laguna de Zumpango. Eso es más o menos como se integraba toda la cuenca de México, a la cual ustedes pueden observar en donde se encuentra Coyoacán. Aquí se puede ver mejor. Nosotros nos encontramos en la parte más angosta de la cuenca, con la península de Iztapalapa. En la parte extrema izquierda está el Cerro de la Estrella, luego uno va avanzando a lo que es la sierra de… ¿Cómo se llama? Ay, se me fue ahorita de Santa Catarina, para salir a la carretera que va hacia Puebla. Tenemos el lago Xochimilco, el lago de Chalco, abajito está Xochimilco, a un lado está Chalco, y lo que es Culhuacán, Coyoacán, con el pueblo de Huitzilopochtli, ahora actualmente Churubusco, que yo lo llamo que era un pueblo puerto de Coyoacán, en donde de ahí la gente de Coyoacán y los alrededores de tierras y territorios llegaban allá a Huitzilopochtli para poderse hacer de todos los productos que se producían de la zona chinampera de Xochimilco, Tláhuac, inclusive de Iztacalco. Entonces, por eso me permito decir que era una de las pocas excepciones donde había una capital y un pueblo puerto asociado a ella. Creo que sí alcanzan a ver, sí ven. Aquí vemos de manera natural, más detallado. En la parte de amarillo es lo que es el escurrimiento de lo que fue la erupción del Xitle. Algunos dicen que fue al inicio de milenio y que originó que toda la población que estaba allí se desplazara y que diera forma y la fuerza que de lo que después fue Teotihuacán. Se han ajustado los echamientos, no fue a principios de milenio, sino más o menos fue entre 300 y 400 después de Cristo, en donde ahora se ha invertido, y posiblemente las razones del declive de Teotihuacán es que hubo un mayor incremento de población que se vio muy presionada, lo que ocasionó realmente problemas políticos, sociales y económicos que debilitó mucho
a Teotihuacán. Se le llamaba antiguamente también el tejigante, que es una palabra, el tetl, que es piedra, y gigante era la piedrota, así se le llamaba también, o lo que ahora actualmente es el Pedregal de San Ángel. Arriba tenemos a Coyoacán. Para poder controlar las aguas que normalmente inundaban a la ciudad, porque el lago de Xochimilco y Chalco están un poco arriba de la Ciudad de México, es decir, la pendiente es de sur a norte, bajaba de manera natural el agua, y cuando en la época de lluvias, con la cantidad enorme de agua que se acumulaba, eran muy recurrentes las inundaciones en la Ciudad de México. Entonces, desde la época prehispánica, hicieron una serie de obras para ir regulando. Lo que es el Albaradón de Tláhuac, les comentaba, es un primer retén, y en donde nosotros estamos, como es la parte más angosta, había dos albaradones. Lo que era actualmente la calzada de Tasqueña, que salía de Culhuacán a lo que ahora es la estación del metro, que era la parte del lago, ese era un primer albaradón, y el segundo, el albaradón de Mexicalcingo, que es en donde inclusive cuando llega Cortés y con todo ese ejército para entrar a Tenochtitlan, entran por allí y toman la calzada de Iztapalapa, actualmente la calzada de Tlalpan. Bien. Aquí vemos un poco más en detalle. Coyoacán tenía un gran privilegio porque no solamente tenía zona para poder hacer grandes superficies de milpa, también se tenía acceso, digamos, Churubusco tenía también su zona chinampera. También Coyoacán tenía una gran cantidad de fuentes de abastecimiento de agua. Por ejemplo, el Hueytitlan, que está ahí en Los Reyes, que era uno de los más grandes, que inclusive de ahí salió la construcción del acueducto que construyó Ahuizotl, y que fue tanta la cantidad de agua que destruyó y inundó la Ciudad de México, y creo que de ahí se dio un fuerte golpe en la cabeza que ocasionó su muerte posterior, ¿no? Era tan importante, inclusive ahorita hay un museo ahí en Los Reyes en donde se encontraba ese gran manantial, pero había otros, el Mixconco, el Tlalpipilonco y el Xochicaxapa, que estaban más o menos ahora en lo que hoy es Pacífico y ¿cómo se llama? Es que perdón los nombres, lo que sigue después de Tasqueña, la calzada de Tasqueña, Miguel Ángel de Quevedo, Perdonen ustedes, más o menos en esa zona es donde se encontraron esos manantiales. Entonces, contaba con gran cantidad por ejemplo, de piedra para la construcción y una serie de ventajas. Estaba muy bien ubicada para inclusive tener acceso político a ese control de productos que se movían a lo largo de los lagos. Voy caminando. También, aquí quisiera regresar. También tenía Coyoacán un gran río, que antiguamente se le llamaba el río Coyoacán, que cuando llegaba prácticamente a lo que ahora es la estación de General Anaya, se desviaba hacia el norte. Todas las haciendas y todos los ranchos que se fueron desarrollando en el siglo XVIII-XIX se quejaban que constantemente se veían inundadas sus tierras. Entonces, en 1810-11 se desvió el río de Coyoacán hacia la parte sur, entrando por lo que actualmente es el Centro Nacional para las Artes, y cambió el nombre de Churubusco. Inclusive aquí se puede observar, ustedes cuando van ahí al centro pueden observar ese canal que luego cuando uno de chamaquillo uno iba y se aventaban, ahora ya lo cerraron, ya no dejan uno echarse ahí sus resbaladillas. Pero ese es parte del desvío del canal del río Coyoacán, que se llamó río Churubusco posteriormente. Después hubo hubo otra reforma del cauce, que es el que va exactamente de ahí de Churubusco hacia el río Churubusco, que es a la salida hacia la altura de Canal de San Juan. Esa se construyó, lo que actualmente agarramos río Churubusco para salir a La Viga y todas esas partes, fue una desviación que se hizo en 1901 para poder ayudar a desfogar las aguas. Y finalmente la tercera de 1950, si ustedes conocen el Canal Nacional, de lo que será la calzada de La Viga, en lo que actualmente es Paseo de Tasqueña y Prado Churubusco, ese tramo de Canal Nacional, fue construido en 1950
porque en esa época no solamente sacar el agua que hizo Porfirio Díaz, sino también la construcción del acueducto de Xochimilco a la Ciudad de México, prácticamente desecaban y dejaron casi sin agua a Xochimilco. Actualmente no tiene agua natural, prácticamente el 90 o 95% es aguas tratadas de la planta del Cerro de la Estrella. Entonces, para poder subsanar ese problema en 1950, hicieron esa conexión entre el Canal Nacional y Río Churubusco para que las aguas del río Churubusco se fueran hacia Xochimilco. Entonces, que ustedes pueden observar toda la complejidad de lo que se fue desarrollando a lo largo de todo lo que es el entorno de la cuenca y de Coyoacán. Aquí esta foto me gusta mucho porque se ve al fondo el Xitle, que fue el que ocasionó toda la lava, y luego se ve como una pared, que es hasta donde llegó la lava. Entonces pueden observar, prácticamente Coyoacán es el lado sur del poniente de la Cuenca de México. Voy a ir adelantando, aquí se puede observar un poco más detalle. Las partes en azul son las áreas chinamperas, tenemos lo que es Mixquic, Tláhuac, Xochimilco, San Luis Tlaxcaltemanco y otros pueblos. Arriba, lo que era la parte de toda la chinampería de Iztapalapa, de Iztacalco y de Santa Anita, Zacatlamanco, Huehuet, lo que era la chinampería de Xochimilco, actualmente la central de abastos, o sea, se desapareció en los 80s, platicando con los vecinos, si ahora con la conciencia de pueblo se quisiera construir la central de abastos, evidentemente no hubiera podido ser porque la gente hubiera preferido conservar su patrimonio histórico y lacustre a lo que sucedió en los años 80. Bueno, tenemos el canal nacional que ustedes pueden observar al centro y el canal de Chalco, el canal de Cuemanco, la Sierra de Santa Catarina, la península de Iztapalapa, los puntos en azul que eran lagos, al centro en blanco eran las ciénegas, en donde prácticamente el agua corría sin detenerse, y tenemos a Coyoacán arriba del Pedregal, que ustedes pueden observar su ubicación tan estratégica para controlar junto con Coyoacán, con Culhuacán, todo el paso de los productos y de personas que se iban hacia la Ciudad de México. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Aquí se puede observar ya una cuestión ya más integral, en donde déjenme decirles quiénes son. Con Izcóatl, Moctezuma, Ilhuicamina y Nezahualcóyotl impulsaron a mediados del siglo XV una gran reestructuración de la cuenca de México, sobre todo en la parte donde estaba Tenochtitlan, para evitar las grandes inundaciones que sufrían, para poder habilitar zonas de producción, para poder facilitar y agilizar el traslado de personas y de productos hacia Tenochtitlan. Imaginemos, por ejemplo, que nosotros nos encontramos en Texcoco. Si quisiéramos que yo fuera un productor de ollas, si yo quisiera llegar a Tenochtitlan, ¿cómo se imaginan que podrían llegar? Una persona tiene la capacidad más o menos de 20 a 30 kilos de carga, y si ustedes observan los pueblos originarios están más o menos distribuidos entre 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, 2, para que sean pueblos de descanso. Es decir, que uno ve, inclusive aquí en los pueblos de Coyoacán, tienen esa distancia para caminarse y descansar. Entonces, imagínense ustedes yo como un tameme, como un cargador llevando mis ollas, tendría que recorrer toda la vuelta, tendría que bajar por Chalco, luego tendría que pasar por Tuyehualco, y después tendría que pasar por Xochimilco, y después pasar todo lo que es el Pedregal, y para poder llegar después a Coyoacán, y después llegar a Chapultepec, y después meterse y llegar a Tenochtitlan. ¿Y qué tal si me gustaba el pulque? ¿Y qué tal si no llegaban toda la carga, sino la mitad, ya sea porque tenía que pagar el pulque o porque me caía, etcétera? Económicamente no era rentable. En cambio, una trajinera o una canoa que ustedes pueden observar en Xochimilco, 2 personas podían trasladar hasta 1/4 de tonelada. Entonces, por eso era la importancia de reestructurar los caminos de agua más los caminos de tierra.
y los caminos de tierra más importantes fue el de el de Xochimilco, que una vez que los mexicas, después de que conquistan Azcapotzalco, someten a Xochimilco y en el tributo le exigen la construcción de la calzada de Xochimilco, que actualmente es la calzada de Tlalpan. Se reestructura y se mejoran las condiciones del Hueyacalia-Pantli, que así se le llamaba en la época prehispánica el Canal Nacional, para que ahí pudiera circular la mayor cantidad de productos en un menor costo económico y de traslado. Tenemos el Albaradón de Nezahualcóyotl para dividir las aguas que le llaman saladas o lúgubres de las aguas limpias. Por eso toda la producción de Chinampas está del lado del agua dulce y no del lado del agua salobre, que es el lago de Texcoco. Ahí no encontramos zonas chinamperas. Tenemos también la calzada de Tenayuca, que con eso conectaba la parte de Tenochtitlan hacia la parte norte. Este eje es realmente el eje urbano histórico de la ciudad. Si nosotros observamos las áreas de desarrollo económico y cultural que tiene la ciudad más avanzadas y desarrolladas, ustedes pueden observar que es ese eje, que es Coyoacán, que es Benito Juárez, que es Miguel Hidalgo, que es Cuauhtémoc, son las zonas, digamos, que históricamente tienen muchísimos siglos de irse desarrollando. La ciudad histórica de la Ciudad de México es la parte más desarrollada que tenemos. La parte del Canal Nacional hacia el otro lado y del Albaradón de Nezahualcóyotl, que actualmente es Ciudad Neza, y todo lo que corresponde a esa parte, fue fundamentalmente ubicada habitada y ocupada a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando llegan grandes oleadas de familias a tratar de vivir y lograr establecerse en la Ciudad de México, y ahí normalmente dicen no se repartió riqueza, sino se repartió pobreza, porque la gente llegaba a construir con lo que tenían, con láminas y con despedacería y todo, y realmente nuestra ciudad en la parte oriente también ha hecho un gran esfuerzo en tan poco tiempo para que todas las familias pues estén aspirando a tener una vida mejor. Pero tenemos esas dos ciudades, la ciudad del Albaradón de Nezahualcóyotl, la histórica, que es la que tenemos en desarrollo, y la parte oriente en donde están haciendo un gran esfuerzo, todo lo que es Iztapalapa, todo lo que es Ecatepec, todo lo que es Chimalhuacán, que han estado haciendo un esfuerzo en estos casi un siglo de poder seguir adelante. Muy bien, entonces seguimos. Ahora políticamente, ¿cómo estaba integrada la zona? Coyoacán pertenecía étnicamente a la Tepanecayotl, o sea, la parte de Azcapotzalco, la parte de Culhuacán y un pedacito de Churubusco pertenecía a los Nautecutli, que eran 4 pueblos de Culhua mexicas de gran importancia, que era Iztapalapa, Culhuacán, Mexicalcingo y Churubusco. Luego tenemos la Chinampan, que era toda la zona de Xochimilco, y la Chalcayotl, que era la parte de Chalco y toda la parte del Calmanalco, y la parte de lo que es la Calhuacan, que es de Texcoco. Así estaba repartido políticamente la zona. Y el Canal Nacional servía como límite de tierras. Si lo pueden observar, es la línea central que va marcando y va avanzando hacia Coyoacán, hacia Culhuacán, la parte de la Chalcayotl, luego sigue el Alcahuacán y los Nautecutli. Eso es como política territorialmente estaba organizada la región cuando llegan los españoles. Y pues bueno, ¿qué pasa cuando finalmente se logra la victoria final? Que no fue en Tenochtitlan, fue en Tlatelolco, casualmente. La resistencia última se dio allá. Las excavaciones que se hicieron cuando se rescató toda la zona arqueológica, pues se encontraron depósitos enormes de personas de los que habían fallecido, así como si fueran fosas. Y ahí podíamos verse lo dramático que fue la última etapa de la conquista. A Cuauhtémoc se señala que lo agarran en la laguna de Texcoco, pero hay versiones, inclusive se construyó una iglesia en el virreinato
cercano a lo que era el mercado, en donde realmente lo atraparon, que ahí había un fuerte, que es donde se hizo la última resistencia, y lo agarraron. Y cuando concluye, en Tlatelolco, ahí cerquita de lo que ahora es hay un parque muy bonito de lo que se hizo cuando se construyó la unidad de Nonalco-Tlatelolco. Por ahí estaba un fuerte, que es donde realmente se dice que fue cuando se atrapó y se hizo prisionero a Cortés, a Cuauhtémoc. Después de eso, tienen que salir Cortés y todos los ejércitos, porque estaba la podredumbre de los cuerpos que habían sido de la resistencia, estaban en muy malas condiciones las casas, destruidas, quemadas, el dolor de la gente que se quedó. Todavía había rastros del dolor que había pasado, inclusive de la peste, que de la viruela, que realmente fue la que derrotó a Tenochtitlan y Tlatelolco. No fue, digamos, necesariamente solamente los ejércitos de Cortés, sus aliados, ¿no? Entonces Cortés decide salirse de Tenochtitlan y decide llegar aquí a Coyoacán. ¿Por qué a Coyoacán? Por ese entorno que ahorita les acabo de compartir. Es un lugar muy noble para producir, hay abastecimiento de agua, es un lugar inclusive de salida, de huida, en un caso de que tuvieran la necesidad de verse confrontados, salir por lo que es la calzada de Tasqueña, lo que actualmente es la calzada de Tasqueña, o la calzada de Ermita, o salir por Xochimilco, o salir por otro lado. Era una zona, o meterse a lo que es el Pedregal, ¿no? Y ahí cómo planean controlar. Era una zona estratégica muy adecuada, era una zona tepaneca. No se van a Azcapotzalco porque era la cabecera, no se van a Tlacopan porque inclusive Tlacopan fue de los tres, de Tlacopan, Texcoco y Tenochtitlan, la Triple Alianza. Tlacopan siempre fue el patito feo, ¿no? Del tributo, a él le tocaba el 10%, siempre fue, digamos, un aliado incómodo, innecesario, pero incómodo. Entonces realmente el único lugar que permitía políticamente, estratégicamente, económicamente y de sobrevivencia era Coyoacán. Por eso es que Cortés decide instalarse aquí. Y fue tal la bondad que los capitanes no se querían ir. De hecho, cuando Cortés empiezan a decidir en dónde van a establecer la capital de lo que están haciendo en la Nueva España, se tiene la perspectiva de Texcoco, se tiene la perspectiva de Tenochtitlan y se tiene la perspectiva de Coyoacán. Los capitanes no se querían ir y la gente no se quería ir aquí de Coyoacán. Sin embargo, yo creo que ahí sí, yo siempre he creído que la heroína de toda la conquista es Malinche. Ella es la que planeó, la que realmente la negociadora, la que decía, por eso hasta Cortés le decían Malinche, ¿no? El señor Malinche, ¿no? Yo creo que algo de haber tenido influencia Malinche de decirle que era la necesidad de irse a Tenochtitlan era porque era el centro político. No había otra razón. En términos de estancia, de seguridad, como ahorita les estaba platicando, era aquí. Pero finalmente decide regresar porque tenía miedo inclusive de las sublevaciones que podrían haber, y era más fácil que se estableciera la capital en donde había sido Tenochtitlan y todo el impacto que había tenido, que el mismo Coyoacán. Pero aún así, pues ellos siguieron teniendo a Coyoacán como la gran villa para poder vivir. Aquí fue el segundo lugar de ayuntamiento que tuvo la Nueva España. Aquí agarraron a Cortés y aquí dicen que le quemaron los pies, no sé si realmente haya sido así, pero aquí lo torturaron para decir dónde estaba el dinero y ya se lo han llevado los amigos de Cortés, ya lo habían desaparecido. No es cierto. Se hizo aquí el gran festejo de la conquista. Ustedes imagínense cómo pudo haber sido esa fiesta, ¿no? Sería seria, no creo, ¿verdad? Ha sido un bacanal en donde circuló el pulque, circuló todo lo que se podía tomar y beber y comer. Un festejo militar de despojo, de abuso, de sueños, de deseos y de negociaciones. En 1523 deciden dejar Coyoacán y se regresan a Tenochtitlan.
pero nos dejaron un gran legado, que es Coyoacán como tal. Es lo más bello que puede tener la ciudad. Urbanísticamente, paisajísticamente, comunitariamente, las personas y la forma de vida. Y eso que digo, lo digo a pesar que soy de Mexicalcingo, pero lo que es del rey, lo que es del rey, lo que es justo, ¿no? Es un orgullo que la ciudad tenga Coyoacán. Es un orgullo que Coyoacán tenga esta historia y toda esta proyección. Es un orgullo de ahorita haberles compartido de cómo políticamente, estratégicamente, económicamente se decidió mucho por qué aquí y no en otro lado. Y finalmente, a toda esta historia de 500 años, lo que les corresponde a la gente de Coyoacán seguir construyendo para que siga siendo ese Coyoacán tan maravilloso para la gente de la ciudad y para la gente que viene de fuera. Pues eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Qué privilegio escucharlo, qué privilegio que esté usted con nosotros aquí esta mañana en esta casa, Jesús Reyes Heroles. Y quiero preguntar, si ustedes tienen preguntas para compartir, opiniones. Lo único que les voy a pedir es que den su nombre por las redes también. Y bueno, Gracias. Soy Víctor Cifuentes, profesor de la Facultad de Arquitectura. Nada más me quedó una duda, ¿qué pasó con la fauna? Aquí Coyoacán se supone que era el lugar de coyotes. Entonces, ¿qué pasó ahora sí, con la extinción de esa fauna? Gracias. Muchas gracias. Pues no solamente era coyote, aquí había una diversidad impresionante. Bajaban las aves lacustres, había venado, había toda una especie de roedores, una riqueza impresionante de insectos, hay estudios, me sería difícil poderle decir todo, numerarlo, porque se dan cuenta, no soy necesariamente muy bueno para memorizar los nombres, pero sí, había una gran riqueza en la zona, no solamente aquí, sino en la cuenca, ¿no? Si alguien quería un pescado, pues allí iba a Churubusco. Si uno quería comer venado, pues se iba a la Jusco. Si uno quería espantar a los coyotes para que no se comieran, pues se ponía y pues a lo mejor también se lo echaban. Digo, pues, las aves, ¿no? El chichicuilote que lamentablemente desapareció, o comer pato, ¿no? Era bajar ahí a lo que ahora es Tasqueña y ahí hacer las parvadas, agarrar un pato o agarrar otro tipo de aves que eran comestibles. O si no, hacer comida le dicen comida de milpa, ¿no? La chinampa, ¿no? Que era agarrar el maíz con la calabaza, con el maíz y con todo lo que se daba. O sea, era una cuestión, no solamente de los coyotes, era una riqueza impresionante. Yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido la ciudad, y sobre todo a partir de la década de los años 50 del siglo pasado, si me equivoco, usted me ayudará y me redireccionará si me equivoco, llegaron modelos urbanísticos distintos a lo que era la esencia de la Ciudad de México y de Coyoacán, que es ser una ciudad agua y una ciudad lago. Esa es nuestra esencia, ese es nuestro ADN de la ciudad. Entonces, en esa visión de ciudad máquina, en donde estaba el downtown o el centro de la ciudad, y luego teníamos la zona, digamos, de la ocupación de las poblaciones afuera. Por ejemplo, Ciudad Satélite fue un experimento de lo que se tiene ahí en Estados Unidos, de los asentamientos que se ponen afuera de la ciudad, o la zona industrializada de Vallejo y de Azcapotzalco. Entonces, en esa visión, pues lo que importaba era cómo comunicarse en esa ciudad máquina.
y pues en Estados Unidos eran los highway, ¿no? Las grandes carreteras. Aquí el único problema es que había agua, más agua, canales, ríos. Entonces, si llega, por ejemplo, un visitante y agarrara el mapa de la Ciudad de México y viera las calles, notaría, dice Río Churubusco, Río Consulado, Canal de Miramontes, dirá, pues esto parece una Venecia, ¿no? Va a llegar una Venecia llena de coches. El cambio de modelos, cambios de modelos urbanos vinieron a trastocar toda esa visión ancestral de Ciudad Lago y Ciudad Agua, más toda la llegada de nuestros compatriotas de todos los lados de la República, porque en los 50, la segunda mitad sobre todo, la Ciudad de México se convirtió y sigue siendo el gran foco o centro económico del país. Entonces, el crecimiento de la mancha urbana, la desaparición de canales, ríos y aguas para poder permitir la ampliación de la ciudad, uno de los grandes costos fue la desaparición de toda la riqueza que teníamos de fauna y flora. Sí. Vamos ahorita les sigo si hay alguna otra pregunta, pero bueno, nos disculpamos por no haber leído en un principio la semblanza del maestro, las vamos a leer, para no… Buenas tardes. Edmundo López de la Rosa es escritor y artista plástico. Realizó estudios en arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de Economía de la Facultad de Economía UNAM, Artes Plásticas y Publicidad con el maestro potosino Antonio Sierra. Es originario de la Ciudad de México. Ha publicado 8 libros, entre los que destacan Zonas Arqueológicas de Yucatán, La escritura en UO, una propuesta metodológica para el estudio de la escritura maya prehispánica, Historia de las divisiones territoriales de la Cuenca de México. Ha escrito 12 capítulos en libros y cerca de 90 artículos sobre arqueología, política, literatura, artes plásticas y economía en revistas nacionales y extranjeras, sin dejar de mencionar la participación en más de 20 congresos, tanto en México como en Guatemala, Venezuela, Cuba e Inglaterra. Su trayectoria como artista plástico se caracteriza por el paisaje y figura en estilo impresionista, con más de 30 exposiciones individuales y en colectivo. Sus obras se distribuyen en colecciones particulares de México, Polonia, Estados Unidos, España, Canadá, Grecia, Puerto Rico, Alemania, Italia y Holanda. Fue distinguido con el Premio Reconocimiento al Compromiso con los Demás 2018 por su defensa del valor histórico y cultural del Canal Nacional y es presidente del Fideicomiso López de la Rosa, construida por vecinos. Bravo, Flor. Muchas gracias. Y orgullosamente estudiante de la licenciatura en Historia, nunca es tarde para seguir aprendiendo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Su nombre, por favor, y su pregunta. María Teresa López. Oye, mira, es que nos dijiste que no era realmente un gran lago, que eran 5 lagos que se secaban y demás. Al haber este tipo de transformación de lagos en zonas pantanosas y demás, ¿habría enfermedades también muy marcadas por ese tipo de fauna, de flora y de lo que encontraban en esa zona? No, había las enfermedades normales de lo que son, digamos, lo que se puede encontrar en zonas de agua, ¿no? Las gripas u otro tipo de cuestiones, pero realmente no hubo cambios, digamos, en cuestiones de salud. Al contrario, el haber organizado y reorganizado todo, sobre todo el agua, lo más importante del agua es que se mueva. Claro, si ustedes observan, por ejemplo, todo el sistema de chinampas como antiguamente estaban trazados, generalmente todos estaban orientados para salir al canal de Chalco y de Xochimilco, lo que ahora actualmente es Canal Nacional, para que pudiera salir no solamente las trajineras, sino también para que se moviera el agua, para que se limpiaran las tierras. Si se queda estancado, se hace salitre y se pierden. Entonces,
Toda esta infraestructura estaba planeada de tal manera que el agua se siguiera moviendo y que el gran embalse terminara ahí en lo que era el lago de Texcoco, que ahí sí, de plano, ahí no nacía casi nada, ¿no? Pero no había ningún cambio, no hubo cambios que al menos las crónicas hayan señalado en términos de salud. Lo que sufrían y lo que vivían, pues no hubo gran cambio en ese sentido. No, nada. Una duda, ¿quién es el cacique que advierte a Huizotl de que no se llevara todo el agua? ¿Fue Mastla o alguien? La verdad ahorita no me acuerdo del nombre, pero sí avisó Sí, diciendo que era demasiada agua sí. que para que se pudiera llevar a Sí. la ciudad y visualizó que si lo hacían iban a tener problemas de Sí. inundación y sí sucedió. Sí. Y de hecho de castigo lo mataron, lo asesinaron. Sí, sí, puro pero yo creo coraje. que fue Mastla. Pero también si van al Canal Nacional y ven la ingeniería prehispánica, ¿qué tal, verdad? El Canal Nacional, impresionante. Por cierto que para esto, la alcaldía de Coyoacán tiene un camión, un turibús bastante, muy bien. Y vamos a hacer visitas el año que entra a distintas zonas de Coyoacán, que vamos a estar convocando, y una de esas para visitar la maravilla que ha hecho el maestro en Canal Nacional y otras esquinas de Coyoacán, como Culhuacanes, que es tan olvidado y era la nobleza indígena. Sí. Y al ver también ahora que estuvimos por allá y que por ahí alguien decía, por aquí pasó Sor Juana Inés de la Cruz, se transportaba en el barquito de vapor, ¿no? Es tanta historia. Y una fotografía que encontré en internet en los años 40, donde estaba, no sé si es Tlalpan, ahorita no recuerdo, o era Canal Nacional, y llegaban en los 40 en el canal transportando frutas y verduras. Es decir, ¿qué hemos hecho en la ciudad en estos años? Nada más en estos años, la destruimos. Que no sé qué hicimos, pero algo hicimos. Para rescatar eso y conocer todo el gran trabajo que se ha hecho, queremos proponer al maestro que si nos apoya, que estudia la posibilidad que la alcaldía y otras instituciones pudiéramos hacer el Festival del Canal Nacional con el tema del agua, ¿no? De cultura, que sea cultura y riqueza lacustre, ¿no? Rescatar todas esas fotografías, porque es lo único que queda de esos canales. La otra es que tener aquí, porque si no, mucha gente está allá, es una exposición de la riqueza cultural y riqueza de cultura y lacustre, pero también la cultura, o sea, a través de la fotografía rescatar esto que estoy diciendo, de poder visualizar cómo a finales del siglo pasado, principios de este siglo, todavía era, como dijo Hernán Cortés cuando llegó, más que Venecia, ¿no? Entonces sería una exposición y que nos pudiera ayudar a curar, desde luego, apoyada, vamos a buscar la UNAM y el festival y la visita que sigan nuestras redes, a los amigos de las redes sociales, por favor, síganos, les vamos a invitar a participar y de verdad, muchísimas gracias, maestro. Gracias a ustedes, que estamos felices que ya estén otra vez con nosotros. Hubo poca gente la semana pasada, pero ya veo que ya están de regreso los amigos. Han sido grandes conferencias. Gracias, maestro. Yo nomás quisiera nomás terminar. Ese aplauso reprimido yo se los agradezco después cuando termine, ojalá que así sea. Además, Coyoacán tiene los dos patrimonios hídricos importantes que sobreviven en la Ciudad de México. El natural, que es el río Magdalena, que baja, y tenemos el Canal Nacional, que es una obra prehispánica única que sobrevive en la zona urbanizada de la Ciudad de México. En ese festival yo agradezco mucho la deferencia. Terminaría solamente con una pequeña anécdota. El Canal Nacional se bailaba. La gente en Semana Santa agarraba las trajineras. Aquí tengo a mi querido Juan Aguilar, de Aguilar aquí de Iztacalco, que es un gran cronista de todo esto, en donde inclusive en los 40 se subían danzoneras. Ahí va la trajinera con la danzonera
ya al lado echándose la gente su buen bailongo. Entonces, yo creo que ese tipo de festival, por ejemplo, podríamos rescatar alguna cuestión en donde sea algo que podamos rememorar todo lo que se vivía en el Canal Nacional. Gastronómico, claro que sí. Hay San Francisco Culhuacán, que era la parte realmente del centro prehispánico del pueblo, tiene una gran gastronomía, todavía se conserva, y hay familias que todavía podrían enseñar cómo se cocinaba el pato o de unas diferentes formas de disfrutar, ¿no? Perdón que haya sido, y eso sería lo que quería compartirles. No sé aquí. Perdón, nada más quería contribuir un poco respecto a la pregunta del arquitecto en relación a la flora y fauna. No debemos dejar de lado la reserva ecológica, cuyo custodio es la ciudad universitaria. Sí. Ahí ya se está recuperando gran parte de la flora, ligada al pedregal obviamente, pero también de la fauna. Ya regresó el zorrillo, tlacuache, obviamente no se fueron nunca coralillo, víbora de cascabel, pero se está recuperando. Y otra información interesante es que parte de la reserva, cerquita del Metro Cegua, está la cantera. Ahí tenemos un paisaje inédito, en un pedregal hay un cuerpo de agua, sí, ahí en la cantera. Sí. Y ahí, de manera natural, se han establecido plantas acuáticas Sí. que obviamente vienen, sus semillas arrastradas por el viento, ya sea por aves o por el propio viento, insisto. Ha llegado ya pato mexicano, etcétera, etcétera. Entonces, qué maravilla. eso es una pequeña luz respecto a que hay instituciones, personas que están haciendo un esfuerzo relacionado con la pregunta del señor arquitecto. Sí. Y termino, este esfuerzo de 20 años es un esfuerzo de comunidad, es de muchas manos, de hombres y mujeres, que comprometidos a lo largo de todos estos años hemos logrado trabajar. Perdón, es que me están pidiendo mi nombre, Agustín Quirós. Trabajo en el Instituto de Biología de la UNAM y por eso hago el comercial. No, pues muchas felicidades a la UNAM siempre, también en mi casa mater. Arriba la UNAM también. Pero también está las más de 4 hectáreas que donó Diego Rivera y que tuve en el Anahuacal y que tuve el privilegio de trabajar ahí, pero había perros salvajes, nos ayuda porque los adoptaron, pero no podía, es que teníamos que limpiarlos, sacamos más de 60 toneladas de basura gracias a un patrocinio de Cuervo, y con el doctor Antonio Lot pudimos, hicimos estudios, rescate. Bueno, había hasta letrinas ahí, salas, o sea, que tiraban los vecinos, pero se hizo el rescate incluyendo a los vecinos y eso hizo que no volvieran a tirar basura. Y ahí, como fue tan abandonado más de 50 años, porque desde que murió Diego, el doctor Lot encontró especies de vegetales, de material xilófilo, ¿se llama xilófilo? Sí, el pedregal, que no estaban ya ni en CEU. Entonces, los esfuerzos individuales, colectivos, sí ayudan. Por eso es importante hacer los festivales, las exposiciones, para llamar la atención. Muchísimas gracias maestro, por su gran esfuerzo. Muchas gracias. Y los invitamos la semana que entra, en sábado, ¿verdad? A la 1. Va a ser en San Juan Bautista, es una conferencia del párroco sobre la compañía franciscana, y además siempre pensando en la producción de la iluminación de la iglesia para poderla transmitir y que ustedes lo vean de otra manera, desde luego la parte religiosa, pero la parte artística que tiene nuestro San Juan, la reina de Coyoacán, que es San Juan Bautista. Muchas gracias, los esperamos la semana que entra. Gracias. A la 1 el sábado, no se la pierdan, es único, de verdad, vamos a hacer la iluminación, va a estar increíble, San Juan Bautista como escenario para acudir a nuestra memoria en Coyoacán. Muchas gracias al capitalino, a quienes nos vieron por redes, a ustedes que estuvieron, maestro, muchas gracias, ya lo estaremos visitando por allá. Gracias a todos, a los compañeros técnicos, hasta luego, gracias.